Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del Foro de la Gobernanza de Internet en España, tanto de forma presencial como a través de Internet. Ayer tuvimos la oportunidad de recoger algunos de los debates clave en el momento actual del ecosistema digital. Hablamos de la evolución de la conectividad, de la cooperación entre los actores del nuevo entorno tecnológico. Revisamos los avances que se están haciendo en torno a la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y el papel de la inteligencia artificial desde una perspectiva de geoestrategia y de los valores, especialmente en el contexto europeo. Hoy continuaremos la conversación poniendo el foco en temas igualmente centrales: la gobernanza de datos, la resiliencia digital e infraestructuras digitales, los menores en el entorno digital y, por supuesto, una reflexión de lo que han sido estos últimos 20 años del IGF Spain. Gracias nuevamente por estar aquí y por participar y por seguir construyendo este espacio de debate. Y con esto pues daremos comienzo al segundo día con la primera mesa redonda dedicada a la gobernanza de datos. En esta mesa se hablará sobre el contexto de estos espacios de datos que se están creando dentro de Europa y dentro de España, su privacidad, su seguridad, su gestión y su uso responsable. Y para debatir sobre estos temas contamos con ponentes de muy alto nivel. César Tello, director general de Adigital. Puedes ir subiendo a la mesa. Joaquín Pérez, director internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, se incorporará más tarde. Rodolfo Tesone, presidente emérito de NATIC Abogacía Digital. Y para moderar la mesa contamos con Belén Molleda, jefa de Economía Digital de la Agencia EFE. Muchas gracias a todos los ponentes. Y Belén, todo tuyo. ¿Se puede acercar, no? Hola, sí. Buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a esta mesa redonda y también muchas gracias a los que están siguiendo este encuentro por Internet, que me consta que son numerosos. Hoy vamos a hablar en esta mesa redonda, la primera de esta segunda jornada, sobre los datos. Vamos a hablar sobre la gobernanza de los datos, sobre la soberanía del dato. Vamos a hablar de regulación, de legislación, de cómo encontrar el equilibrio para regular, pero sin que las empresas puedan perder competitividad. Y en este contexto vamos a articular la mesa en 4 bloques. Uno sobre soberanía del dato, otro sobre seguridad, es muy importante la seguridad. Hablaremos también de si es necesario o se puede pagar por los datos y el último bloque lo dedicaremos a la innovación y a la competencia. Igual no, hasta que venga Joaquín, igual cambiamos, si os parece. Bueno, le dejamos a Joaquín para el final y vamos a empezar hablando de la soberanía del dato. Y, en primer lugar, me gustaría que hiciera cada ponente una reflexión sobre este asunto, empezando por Rodolfo Tesone, de ENATIC, que es el presidente emérito. Ya le comentaba que me parece una persona muy joven para ser presidente emérito, pero ya me ha explicado que, bueno, pues que ha sido el fundador y tenemos el lujo de tenerle aquí con nosotros. Cuéntame un poco cómo va esto de la soberanía de los datos en Europa. Muchísimas gracias, Belén, por tu amable introducción. Has dado en la diana. Creo que hoy vamos a hablar, entre otras cuestiones, de soberanía, pero permíteme primero dar la enhorabuena a IGF Spain, a Jorge, a toda la Junta de Gobierno, al Consejo Asesor, de que tengo el privilegio y el honor de formar parte por estos 20 años. Yo, para abrir fuego, me gustaría destacar que hoy es un día relevante, hoy es un día trascendente, porque se producen nada más
más y nada menos, casi que a la vez confluyen 4 efemérides. La primera es el 20 aniversario, ¿verdad? Parece que fue ayer, pero 20 años en el entorno tecnológico prácticamente es un siglo. Si miramos por el retrovisor y vemos todo lo que ha pasado en 20 años, la verdad que es absolutamente asombroso y no tenemos más que hacer el ejercicio de proyectar lo que va a pasar en los próximos 20 años como para entender que estamos en un escenario absolutamente incierto, absolutamente disruptivo y, por qué no decirlo, apasionante, ¿eh? Lo que pasa es que también con muchos retos. Segunda efeméride. El año pasado yo tuve el honor también de formar parte de esta misma mesa, de este mismo panel, de hablar sobre gobernanza de datos. Hice mención expresa precisamente a las elecciones de los Estados Unidos de América, donde se acababan de producir, donde ganó un tal Donald Trump y donde el pasado 20 de enero del 2025 entró en la Casa Blanca, lo que ha implicado claramente un antes y un después a nivel mundial, a nivel geopolítico, a nivel digital, a nivel tecnológico y no digamos ya a nivel de inteligencia artificial. Tercera efeméride. Estamos a 2 semanitas de que se cumpla el tercer aniversario, el 30 de noviembre del 2022 de ChatGPT. El antes y el después de la inteligencia artificial. Reconozcamos que ninguno de nosotros, más que con alguna excepción, habíamos dialogado con el bicho, con la inteligencia artificial, y a partir de ese entonces los que no éramos tecnólogos, informáticos, programadores, ingenieros, tuvimos la ocasión de empezar a frotar esa lámpara mágica que es como Aladino, ¿verdad?, que la frotas y sale magia, y de esto hace tan solo 3 años. Imaginemos dentro de los 3 próximos años dónde vamos a estar con este crecimiento exponencial. Introduzcamos en la ecuación de la inteligencia artificial a robótica, a Big Data, hoy hablaremos de Big Data, Cloud Computing, hablaremos de metaverso, hablaremos de realidad virtual, realidad mixta, hablaremos de computación cuántica, de objetos inteligentes, de materiales inteligentes. Es decir, metamos todo eso en una coctelera y entendamos cuál es el reto que vamos a tener que afrontar. Y por último y cuarto y no menos relevante, ahora mismo, mientras nosotros estamos en este auditorio, están accediendo en Bruselas a la sala el Colegio de Comisarios de la Unión Europea para decidir algo también trascendente, el conocido como la Digital Omnibus, que es el paquete de medidas regulatorias que pretende simplificar el framework legislativo que tenemos en la Unión Europea. La parte muy positiva es que se está regulando la IA, los datos, el nuevo mercado único digital europeo. La no tanto es que muchas veces se interpreta que por culpa de esa regulación estamos penalizando nuestra competitividad. Por lo tanto, hoy, a las 12:30 más o menos, hubiera sido bueno que esta mesa hubiera sido después, ¿verdad?, eso de la 1, pero hoy sí que se han filtrado ya las primeras noticias y todo indica que esa simplificación va a ser muy positiva para pinchar el monstruo de la burocracia, pero sin embargo también implica una amenaza, en primer lugar, para el proceso de defensa de derechos fundamentales. Yo, como redactor de la Carta Española de Derechos Digitales, que fue pionera a nivel mundial y que ha servido un poco como base pues de lo que es el Pacto Global Digital, reivindico que no puede haber desarrollo tecnológico sin poner en el epicentro al ser humano y sin defender nuestras libertades y nuestros derechos. Y hoy, dependiendo de lo que salga, después lo conversaremos con más detenimiento, pues puede significar un antes y un después. Así que va a ser una mesa, yo creo que apasionante y donde tendremos ocasión de tratar todos estos temas. Vale. Antes de pasar con César Tello, te quería preguntar, comentas que el ómnibus digital puede un poco interferir en los derechos fundamentales. No sé si nos puedes, si tienes idea de por dónde van a ir los tiros. Directamente. No está Joaquín como contertulio sí. y en representación de la Autoridad Española de Protección de Datos, lo cual no lo hago por ventaja de que no esté, si estuviera también lo diría, pero uno de los aspectos en los que incide toca en la diana
Ya el informe Draghi ya nos avisó de que el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, penalizaba nuestra competitividad. Era un alto coste el que implicaba la protección de derechos fundamentales como es el de la privacidad, como es el de la intimidad. Entendamos que nuestros derechos y libertades, nuestra vida, la proyección de nuestra identidad, de nuestra personalidad y los que vivimos en digital, que veo aquí pues muchos nativos digitales en el auditorio y sabéis de lo que os hablo, prácticamente ya vivís en digital desde que os levantáis hasta que os acostáis, todo eso se transpone en protección de datos. Pues bien, esta ley plantea que desde un punto de vista de base jurídica para el tratamiento de datos de carácter personal, artículo 6 del RGPD, se permita el interés legítimo. O dicho de otra manera, se abren las puertas al mar para que cualquier compañía en el entrenamiento de la inteligencia artificial pueda apelar a ese interés legítimo, que es un concepto jurídicamente pues, muy abstracto, muy inseguro, para entrenar esas IAs y indirectamente también desprotegernos desde un punto de vista de protección de datos. Así que ese es un ejemplo, pero luego pondré más. Vale, luego ponemos más sobre la mesa. César Tello es el presidente de A-Digital, una asociación de empresas del sector de la tecnología, una de las principales, no tengo muy claro si es la más, pero bueno, por lo menos una de las tres más importantes. Quería preguntarte, Joaquín, César, en este contexto de mesa redonda sobre los datos y sobre la soberanía del dato, yo no sé si quieres hacer alguna pequeña introducción o prefieres que entremos ya en materia. Perfectamente, solo una matización, Sí. Director general. Director, ¿qué he dicho, presidente? Sí, no pasa nada. Bueno, pues lo primero y lo mismo que ha dicho Rodolfo, enhorabuena al 20 aniversario, gracias por la invitación y desde A-Digital llevamos varios años apoyando no solo este evento, sino lo que es un movimiento que creo que es muy relevante y que efectivamente al final une no solo a todos los representantes de la cadena de valor, sino sobre todo al talento joven, que es tan importante y que es el futuro y por lo que yo creo que todos estamos peleando, ¿no? En un mundo que, como dice Rodolfo, pues es muy complejo, ¿no? Y la tecnología que trae muchísimos beneficios. Nosotros desde A-Digital siempre creemos que debe estar bien gobernada. La regulación es un elemento de gobernanza, pero nosotros siempre defendemos que hay otros elementos de gobernanza que se pueden trabajar desde la industria y además nosotros donde ponemos nuestra palabra, ponemos nuestra acción, ¿no? Desde A-Digital, que efectivamente es una de las asociaciones más relevantes en el entorno de la economía digital. Llevamos más de 30 años desarrollando sistemas de gobernanza tecnológica, como puede ser el famoso sistema de lista Robinson, que ya ayuda a más de 5 millones de ciudadanos en España a ejercer sus derechos de privacidad, o confianza online, generando también pues, ese entorno de confianza entre los consumidores y las empresas que están operando y transaccionando a nivel online. Y cuando nosotros también vimos, y esto fue antes de esa efeméride de ChatGPT, la importancia que iba a tener de forma transversal la inteligencia artificial, que podríamos decir que si los datos de los que vamos a hablar hoy pues son esa gasolina, pues la inteligencia artificial es ese motor, ¿no? Y no se puede hablar de datos sin hablar de inteligencia artificial. Empezamos a trabajar precisamente en cómo desde la industria podíamos empezar también a trabajar en esa gobernanza, empezando por un principio que es fundamental y sin el cual no puede haber ningún otro elemento de responsabilidad tecnológica, que es el de la transparencia y la explicabilidad, ¿no? Estamos en un mundo en donde efectivamente la inteligencia artificial va a tomar muchas decisiones y lo primero es que los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de ser transparentes, de tener un diseño, un desarrollo y una puesta en mercado que sea explicable ante cualquier stakeholder. Se habla mucho del regulador, pero efectivamente, igual de importante, como decía Rodolfo, es el usuario final, ¿no? Y ser capaces de poder, desde cualquier sistema de inteligencia artificial, explicar por qué y cómo se están tomando las decisiones como primer paso a poder desarrollar pues esos otros modelos de gobernanza que defiendan los derechos de los ciudadanos como no puede ser de otra manera, ¿no? Y ahí
quizás por empezar un poco a debatir, ¿no? Nosotros desde Digital sí que creemos en la regulación, pero también creemos que este tsunami regulatorio que hemos tenido en los últimos años y que nos ha llevado a través de, o a partir sobre todo de ese famoso informe Draghi de buscar una mayor competitividad, a empezar a plantearnos si quizás la regulación que empezó hace más de 3 años en el ámbito de inteligencia artificial, data, etcétera, pues quizás en algún momento quizás se ha adelantado algo a su tiempo y ahora este ómnibus que se presentará hoy, que todos estamos muy expectantes, de simplificación regulatoria, pues pueda ser un elemento para empezar a tener un mayor diálogo entre reguladores, industria y sociedad civil, ¿no? Yo sí tengo al menos esa esperanza, veremos qué sale de aquí, pero desde luego es un principio hacia donde empezamos ahora a andar todos, en donde nosotros también hemos participado, de hecho desde Digital y desde nuestra oficina de Bruselas presentamos el primer y hasta donde conocemos único documento de simplificación o propuesta de simplificación regulatoria hace varios meses, que veremos qué impacto ha podido tener también en este ómnibus, que ha realizado ninguna organización empresarial privada, porque de verdad que creemos que ahora mismo el crecimiento de Europa, la competitividad de Europa, pasa por conseguir un entorno en donde las empresas tengan una mayor seguridad jurídica y simplificación administrativa, especialmente las startups, las pequeñas empresas, para poder desarrollarse y que realmente intentemos cerrar esa brecha que tenemos con Estados Unidos, con China, sabiendo que un elemento de competitividad para Europa debe ser siempre la buena gobernanza y la tecnología responsable, sin ninguna duda. Claro. Es evidente que la Unión Europea está muy por detrás de Estados Unidos y China en regulación, y es verdad que... En regulación, perdón. En innovación, pero también es verdad que la regulación al final, César, crea también un marco estable que hace que las empresas sepan hacia dónde ir, porque entiendo que la ausencia de regulación también supone incertidumbre. Y a la hora de invertir, pues tampoco sabéis muy bien por dónde irán, ¿no? Totalmente. Nosotros, de hecho, cuando hablamos de simplificación regulatoria, no estamos hablando de desregulación. Cuando hablamos de autorregulación, siempre decimos que muchas veces sistemas como los que nosotros hemos desarrollado, lo que han ayudado es a una implementación temprana, a una interpretación temprana. Hablando, por ejemplo, del certificado de transparencia algorítmica y explicabilidad, ha sido uno de los sistemas de IA responsable reconocidos a nivel mundial por la OCDE, y cuando han pedido casos prácticos, porque al final no olvidemos que esto tiene que aterrizar en la economía, ¿no? Y se habla mucho de gobernanza de la inteligencia artificial de los datos, pero la realidad es que todavía hay demasiada poca implementación a nivel mundial incluso, ¿no? de sistemas de IA responsable. De hecho, la OCDE ahora mismo tiene 50 casos de proyectos de IA ética y IA responsable implementados en empresas a nivel mundial. 4 de ellos son de nuestro certificado, 2 de ellas, por ejemplo, son 2 de las 12 empresas que están participando en el sandbox de inteligencia artificial de la Comisión. Y muy brevemente, efectivamente yo creo que Europa ahora mismo todavía está a tiempo, y creo que está a tiempo si no solo no miramos la simplificación como pura desregulación, sino que buscamos regulaciones que también tienen que ayudar a generar ese marco de regulación inteligente que ayude, ¿no? Un ejemplo claro es el famoso régimen 28, ¿no? Para lograr de verdad un mercado único de capitales, para lograr de verdad un mercado único digital, creemos que hace falta una regulación que precisamente lo que haga es crear por simplificarlo, ¿no? Una ventanilla única en donde las empresas de base tecnológica puedan operar de forma más sencilla en toda Europa, ¿no? Y tenemos ahora mismo una capacidad de inversión en Europa brutal. La inversión en Europa a nivel privado, inversiones privadas, es de 1,5 trillones de euros. ¿Cuál es el problema? Que es un porcentaje muy pequeño de esa inversión la que está yendo de verdad
a inversión en empresas tecnológicas, a inversión a potenciar o hacer crecer esos fondos de inversión que tienen que apoyar estas empresas, ¿no? Entonces, el ser capaces de también empezar a diversificar esa inversión y esa capacidad y esa riqueza que todavía tiene Europa es importante. No es lo mismo hacer crecer el PIB europeo a base de inversiones tradicionales, de inversiones en el mercado inmobiliario o de otras inversiones, que hacerlo crecer a base de fortalecer una estructura tecnológica innovadora que necesitamos ahora mismo para ser competitivos. Rodolfo, estamos hablando de competitividad. ¿Hasta qué punto podríamos renunciar, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, en aras a promover esa competitividad, para encontrar un equilibrio? No sé si tenemos margen para renunciar a algo de lo que se haya aprobado en la Carta de los Derechos Digitales establecido. Otra vez das en la diana, has hablado de equilibrio. Yo que vengo en representación de la abogacía digital, ya sabéis que la justicia pues, es una balanza, así que tenemos que estar permanentemente equilibrando y reequilibrando, jugando a esa ecualización en la ponderación de intereses entre lo que son derechos y libertades fundamentales versus innovación, competitividad, soberanía y de alguna manera poder ser dueños de nuestro propio destino. Pero en este sentido, déjame que con carácter previo haga una acotación, porque para eso tiene que haber debate también con César, estando globalmente de acuerdo con lo que comentabas. El entorno digital y el desarrollo de la sociedad digital tal cual lo conocemos o será humanista o no será otra cosa, será IA o será robótica, pero si no somos conscientes de que inherentemente en el ADN de esta evolución de lo que se conoce como la nueva era digital, no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era, con todo lo que implica. Para los juristas eso implica que después de más de 2.500 años de acumulación jurídica, nuestro ordenamiento jurídico cambia de paradigma totalmente. Tenemos que recodificar el ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos y tenemos que hacer un replanteamiento desde el contrato social de Rousseau, es decir, el contrato social de Rousseau que dice, oye, yo cedo parte de mi soberanía porque recae en el pueblo como ciudadano, como personas, no como consumidores, no como usuarios, no como mercancía, que en estos momentos es lo que somos, sino como ciudadanos. Y cedo parte de mi soberanía a papá Estado para que me garantice derechos, libertades, una seguridad. Esto no funciona. Por lo tanto, hay que readecuar y hay que readaptar también todo eso. Y en ese escenario, el inconveniente, como en otros tantos, se pone siempre el ejemplo de la crisis medioambiental, estamos en un escenario de competencia desleal. ¿Por qué? Porque aquí en la Unión Europea entendemos que debemos ser responsables, nos han educado todos a que la responsabilidad pues, da recompensas a medio o largo plazo, pero no a corto plazo. Y estamos en estos momentos en una dura pugna por el liderazgo, me atrevería a decir por el colonialismo o el imperialismo digital entre dos superpotencias, entre Estados Unidos de un lado y China del otro lado. Claro, mal momento para intentar ser responsables, porque justo que ahora nosotros intentamos situar en el epicentro de ese ecosistema digital al ser humano, donde pretendemos garantizar esos derechos, donde algo tan elemental que estaríamos todos de acuerdo en esta sala y es que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología de unos pocos, pues resulta que se cuestiona o se pone en entredicho. Así que me gustaría romper dos mantras. En primer lugar, no es cierto, es falso de toda falsedad, que solo se regule la inteligencia artificial en la Unión Europea, en absoluto. En estos momentos, más de 57 países a nivel mundial ya están regulando en inteligencia artificial. China, sin ir más lejos, fue el primer país que reguló la inteligencia artificial con su primer reglamento en agosto del 2023. Por cierto, un reglamento tremendamente avanzado, un reglamento que los que participamos en el reglamento europeo de inteligencia artificial cogimos muchas ideas, muchos artículos, capítulos casi fusilados enteros y que era muy
progresista y era muy moderno desde un punto de vista de derechos y libertades, si no fuera por un pequeño detalle, y es que había una cláusula final que decía que finalmente el Estado se reserva la potestad de intervención, de hacer más o menos lo que le dé la gana, de control, de videovigilancia, pero bueno, pero es un buen reglamento técnicamente hablando. Luego en Estados Unidos también se reguló. La orden de Joe Biden, la 14.110, entró en vigor y bueno, fue un acicate para que todas las compañías no tuvieran un cheque en blanco, no fuera aquello el Far West para no cumplir con preceptos de alineamiento ético, de seguridad, de garantías, y funcionó relativamente bien hasta que el segundo día de Donald Trump de entrar en la Casa Blanca lo primero que hizo fue derogarla, ¿no? Dios me libre aquí de entrar en cuestiones políticas y de entrar en posicionamientos. Yo describo simplemente los hechos. Ante esa situación, claro, en la Unión Europea nos queda tener que reequilibrar, y para eso está la brújula, la gran brújula del informe Draghi y en la gran referencia del informe Letta, que el primero dice que si regulamos demasiado en exceso va a pasarnos factura en la competitividad, pero que si no lo hacemos nos podemos quedar relegados a tercera regional, a tercera división. Por lo tanto, el mantra este populista de Estados Unidos crea, China copia y Europa regula es falso de toda falsedad. En la Unión Europea tenemos el gran lujo, el gran privilegio en derecho comparado a estar como ciudadanos y como empresas en un entorno de mercado seguro. Y eso es fundamental. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo evidentemente es perfectible, estamos en esta democracia que es el sistema menos malo de los que conocemos, pero y claramente perfectible, y más en los días que nos ocupa. Pero imaginaros si salimos de ese escenario democrático, de democracias liberales que hoy en día están en jaque, en estos momentos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos a comprar a un supermercado y hay una regulación de seguridad alimentaria. Vamos a una farmacia y hay seguridad en farmacia. Cogemos un avión y hay seguridad en aviación civil. Tenemos un siniestro de tráfico con un coche y hay una regulación que nos ampara. Evidentemente, tiene que haber una regulación. La cuestión es cuánta. Y eso es lo que hoy se va a decidir precisamente en la Comisión Europea. La cuestión es poner el acento en el justo equilibrio entre, oye, no perdamos el rumbo, aceleremos, porque debemos acelerar. El gran problema de la Unión Europea es la velocidad, y acabo esta intervención poniendo acento en lo siguiente. No podemos ser los primeros, es un hecho. Los primeros ha sido Estados Unidos, China los ha empatado, si no superado, en muy corto plazo de tiempo, y aún así, aunque ahora quisiéramos copiar y ser los mejores de la clase, no llegaríamos a ser los primeros. Pero no es lo importante, porque lo importante en el mercado es acabar siendo los mejores. Y para ser los mejores debemos ser, como muy bien comentaba César, debemos ser responsables y debemos ser confiables. Si no somos responsables y si no somos confiables, no seremos competitivos a medio o largo plazo en el mercado. Por lo tanto, no debe venir el regulador a decirnos que seamos responsables y que seamos confiables. Luego ya nos copiarán los demás. El sector tecnológico está plagado de ejemplos donde desde Internet, acordaros de los primeros buscadores Lycos, Altavista, pues fueron los primeros, pero luego vino Google y los adelantó por la derecha porque lo hizo mejor. O en smartphones, pues teníamos, acordaros, de los Nokia y de las BlackBerry, y luego, bueno, pues vino iPhone, lo adelantó por la derecha y acabó conquistando el mercado, por no hablar de redes sociales con Meta y con Facebook. Así que tenemos en el entorno tecnológico plagado de ejemplos donde los primeros a lo mejor no son los que acaban llevándose el gato al agua. Y tenemos ejemplos aquí en Europa como Airbus, que creo que es un claro ejemplo de colaboración público-privada, de cómo liderar una industria. O a nivel científico el CERN, que los debemos poner encima de la mesa para usar esos modelos de claro éxito y alinearnos y confiar, siempre y cuando, y este es un problema, qué pena que no esté Joaquín, que yo le quería lanzar varios boomerangs, siempre y cuando las autoridades de control
sean muy conscientes de que también ellas deben ceder parte de sus competencias y de su soberanía. Desde luego es un Frankenstein pretender que 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo el 28, ese Estado digital, que luego 17 autonomías aquí en España, multiplicado según el anteproyecto de ley de inteligencia artificial de aquí de España, que no se va a aprobar, pues, lamentablemente con la situación parlamentaria que tenemos, equivale a 7 autoridades de control en materia de inteligencia artificial solo aquí en España. Imaginaros lo que supone para mis clientes, para las organizaciones a las cuales yo les implanto un sistema de cumplimiento normativo, decir, no, tenemos que hacer aquí una matriz de riesgos dependiendo de 7 autoridades de control, dependiendo de 17 autonomías, dependiendo de 27 países, y ahora mézclalo para intentar ser innovadores y competitivos frente a China, frente a Estados Unidos o frente a terceros países que están en liza. Por lo tanto, señores, seguridad jurídica, orden y competitividad. Vayamos todos a una. Muy bien, muchas gracias. Ponemos fin al primer bloque de la sobre la soberanía del dato. Sí que os pediría brevedad, os podéis interrumpir, podéis debatir. Me ha encantado que le hayas querido contestar, aunque te salgas del guión. Y la verdad es que yo creo que es un debate más enriquecedor si habláis entre los dos. Vamos a abrir un segundo bloque sobre seguridad. Y en este bloque me parece importante, Rodolfo, a ver qué piensas en el sentido de tenemos un problema aquí en España y en la Unión Europea con los proveedores de países que vienen de proveedores de alto riesgo. Tenemos ponemos el foco sobre todo en las telecomunicaciones. Hablo de Huawei, no todo el mundo, aunque no lo dijera, sabe de qué hablo. Yo no sé si en el almacenamiento de datos también se debería de tener precauciones sobre este tipo de países. Me refiero, por ejemplo, a un contrato que se adjudicó hace poco para almacenar datos por el Gobierno y se adjudicó a Huawei. Ha habido una polémica al respecto. Yo no sé si en este contexto se deberían de tener tantas precauciones o se debería ser un poco más confiado en este tipo de empresas. Muy bien, vuelves a dar otra vez en la diana con el tema de soberanía estratégica, soberanía digital, soberanía de los datos. Yo vengo de Barcelona, hoy me he levantado a las 5 de la mañana para poder llegar aquí y tenemos ahora en breve, en marzo 2, 3, del 2 al 5 de marzo, otra vez el 20, por cierto, también 20 aniversario del Mobile World Congress, donde Huawei precisamente es uno de los principales exponedores y además, bueno, pues es un número 1, un top 3 de la industria. Y los acuerdos que se firman y que se realizan allí, sector privado y también administraciones públicas, te garantizo que todos estos requerimientos se tienen muy en cuenta. Ahora bien, dicho esto, nos encontramos con movimientos políticos, sin ir más lejos, no hace ni una semana que los reyes de España han estado en China, es decir, hay que jugar en el tablero de juego global. Lamentablemente se produce la circunstancia de que en Estados Unidos pues, hay vaivenes que cambian prácticamente cada semana, no hay una dirección, no hay un único rumbo, lo cual no nos permite una mínima estabilidad estratégica para entender qué es lo que va a suceder. Y apoyado a todo eso nos encontramos con que tenemos un framework regulatorio en materia de ciberseguridad que aquí en la Unión Europea es absolutamente draconiano. Tenemos la NIS2, tenemos ciberresiliencia, tenemos DORA, tenemos bueno, pues una serie de, aquí en España, el Esquema Nacional de Seguridad, que directamente son como tratar de encajar piezas de un puzzle que no encajan. ¿Con qué nos encontramos? Con que nosotros vamos a nuestras organizaciones y nos dicen, no, es que tengo un comité de ciberseguridad, ahora otro comité de ciberresiliencia, ahora un comité, por si afecta a esa seguridad, a protección de datos, un comité también de compliance, de cumplimiento normativo, ahora el canal de denuncias, ahora, oiga usted, yo me dedico a mi modelo de negocio, a atenderlo y a ser rentable. Es decir, yo no puedo dotar de recursos como si esto fuera una máquina de hacer churros permanentemente para cumplir con una normativa que, por otro lado, no queda claro desde una perspectiva de enforcement
de aplicación, pues si va a haber sanciones, si no va a haber sanciones, con qué criterio, si se van a armonizar esos criterios o no, es decir, inseguridad jurídica absoluta. Y en todo ese escenario es evidente que el elemento de seguridad es nuclear y no se está respetando. En estos momentos, yo ayer tuvimos la inauguración del máster que dirijo en la Universidad de Barcelona desde hace 15 años y les proyectaba una diapositiva que eran dos caras, para que se me entienda bien. Una cara, un tal Sam Altman. Seguro que todos conocéis a Sam Altman, ¿verdad? Uno de los grandes señores feudales digitales, el gran dueño y señor de OpenAI, de la top 1 en estos momentos, pero nadie conocía, y son alumnos aventajados, nadie conocía al que fue su mano derecha, su lugarteniente y padre fundador de los Transformers y también uno de los 8 apóstoles de OpenAI, el señor Ilya Sutskever. Posiblemente no ha trascendido en la opinión pública, pero Ilya Sutskever presenta su dimisión porque era el encargado de garantizar en los estatutos de OpenAI lo que era alineamiento ético y seguridad. Y había un compromiso fundacional, estatutario, que decía que el 20% de toda la capacidad financiera se tenía que destinar a seguridad y a alineamiento ético. Pues este señor reiteradamente va lanzando alertas, no se cumple, no se cumple, no se cumple. No solo no se cumple esa atribución del 20% para seguridad y alineamiento ético, sino que cada año que pasa va descendiendo ese porcentaje. Y finalmente este señor conscientemente tira la toalla, cuelga las botas, dimite, ahí es la famosa crisis de noviembre, donde también se le pone en bandeja de plata la cabeza de Sam Altman ante Microsoft, y a partir de ahí, con independencia de culebrones internos, lo que queda patente es que la actual locomotora del nuevo mundo que se nos viene, que es la inteligencia artificial, no está teniendo en consideración ni la seguridad ni el alineamiento ético. Ilya Sutskever ha sacado una compañía ahora cuya capitalización bursátil ya es de más de 6.000 millones de dólares, lo cual acredita que confiamos en esa seguridad y en esas garantías éticas. Es decir, todos queremos hacerlo. Ahora bien, lo que no es justo, lo que no es de recibo, es que otros intenten desarrollar e innovar sin cumplir con esos requerimientos. Es aquí donde se produce un agravio comparativo, una competencia desleal y un grave riesgo para nuestro futuro. Porque si esto es una carrera de locos yendo en bajada hacia el precipicio, sin frenos y sin saber quién conduce, hombre, a mí me gustaría que alguien responsable en la sala pues levantara la mano y dijera, bueno, pues esto nos tenemos que poner todos de acuerdo para tratar de solventarlo, porque si no, no sabemos de qué manera va a acabar. Así que la seguridad es un elemento fundamental. ¿Pero deberíamos de poner coto a los proveedores de alto riesgo? No se puede. No se puede. Es decir, la transición para tener soberanía estratégica en el entorno digital hablamos de no menos de 5 años, con lo cual o llegamos a acuerdos o llegamos a pactos de vigilancia, de interoperatividad, de migración de datos. Hay un tema fundamental que es el de la portabilidad y la macroportabilidad, es decir, que una comunidad autónoma, que una consejería de salud o que un Estado pueda cambiar de proveedor del mismo modo que se nos reconoce en el reglamento de inteligencia artificial a los usuarios y a las compañías, poder cambiar de proveedor, lo mismo que el concepto en telecomunicaciones de la portabilidad del número, lo mismo con nuestra inteligencia artificial. Pues eso que conceptualmente luchamos para que se contemplara en el reglamento de inteligencia artificial y que así figura, el problema es que traspuesto a la práctica nadie sabe cómo se hace. César, ¿qué impacto puede tener en las empresas el hecho de que se prohíban este tipo de proveedores como Huawei? No sé si el hecho de vetar equipos de esta empresa, que es un gigante tecnológico y que, bueno, pues se tendrán todos los reparos que se puedan tener, pero en realidad en innovación es de los números 1. No sé qué efecto puede tener en las empresas este tipo de vetos. A ver, yo creo que aquí hay que separar y se confunde mucho, si me permites, Belén, el hecho de los grandes operadores y esa soberanía digital europea, el hecho de que la realidad es que
la mayoría de los datos de empresas y administraciones públicas europeas pues están efectivamente alojados en infraestructuras de empresas cuyo origen no es europeo, ¿no? Y esto no es un tema necesariamente de seguridad. Yo creo que hay que separar un ámbito político, o lo que se está politizando, el hecho de que hay grandes players que en un momento dado pues tienes una gran dependencia, con el hecho de que tenemos que intentar diversificar, pero por un tema de competitividad europea. No podemos avanzar en todo lo que hemos hablado anteriormente si en Europa no somos capaces de también construir y diversificar las infraestructuras tecnológicas, las infraestructuras de datos, que obviamente son fundamentales, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya que contar con estos grandes players. Yo no puedo entrar en el tema de una empresa en concreto porque, repito, yo creo que se confunden muchas cosas, igual que en el ámbito de Internet se confunde el spam con el fraude 1.000.000 de veces, ¿no? Pero desde luego que hay un tema muy diferencial que son temas de seguridad nacional, en donde mucha esta regulación que comentaba Rodolfo debe estar enfocada, y que tiene que haber siempre criterios técnicos y no políticos a la hora de decidir dónde deben alojarse datos de seguridad nacional. Más allá de eso, hay que dotar al mercado de una infraestructura lo más innovadora posible, donde efectivamente necesitamos generar esos campeones tecnológicos y de infraestructuras tecnológicas también europeos que permitan y que doten de mayor competitividad también al ecosistema, que incluso consigamos que abaraten también los precios, especialmente para las pequeñas empresas, sobre todo a la hora de usar inteligencia artificial, que va a ser un elemento de computación muy intensiva y, por tanto, puede ser muy cara para según qué pequeñas empresas innovadoras. Y luego muchas de las cosas que ha comentado Rodolfo, y que no voy a repetirlas todas, pero estoy muy de acuerdo en que la interoperabilidad, el reducir las barreras de salida hacia cualquier otro operador de una forma sencilla, son temas fundamentales. El compliance, volvemos a lo mismo, y lo ha explicado Rodolfo también, el tsunami regulatorio que hay también alrededor de la ciberseguridad está haciendo que sigamos creando más regulación por la incapacidad de implementarla correctamente muchas veces, ¿no? Y ese paquete o ese coste de compliance, que efectivamente, no sé si es un 20, debe ser un 20%, un 15% o un 25%, pero efectivamente la gobernanza de cualquier cadena de valor de cualquier empresa es un elemento fundamental que, vuelvo a lo mismo, que genera confianza. Y es que estamos en el negocio de generar confianza a través de la tecnología. Y estamos totalmente de acuerdo en que, en nuestra opinión, Europa debe apoyarse en esa generación de confianza. Nosotros estamos con un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el área de innovación en varios países de Latinoamérica, precisamente impulsando ecosistemas de inteligencia artificial responsable como un elemento de competitividad, donde efectivamente pensamos que no, aquí es el único sitio que se está regulando. En Latinoamérica, en todos los países en los que estamos hablando con reguladores que están mirando mucho además a Europa a la hora de empezar a definir cuáles deben ser esos principios éticos alrededor de los datos, alrededor de la inteligencia artificial, porque es un elemento de generación de confianza y competitividad que a lo mejor un americano, un chino, una gran empresa la trae ya puesta pues por el tamaño que pueda tener, aunque efectivamente luego no siempre es oro todo lo que reluce, y en algunos casos los has podido mencionar, pero la realidad es que la mediana empresa tecnológica o esos campeones tecnológicos que queremos hacer que nazcan en otros ámbitos, en otras regiones, tienen que partir de esa generación de confianza, que no se la ganan con una marca, aunque efectivamente luego estas grandes marcas pues pueden tener también en muchos casos esos problemas reputacionales, pues por decisiones que tienen un gran impacto al final en toda la cadena de valor, ¿no? Y es verdad que Rodolfo ha mencionado alguna, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que ser realista, Draghi también lo dice, esa autonomía estratégica abierta. Nosotros no podemos imponer a las empresas, a las startups, que hay que ponerlas en el centro, a las pymes, el que no tengan libertad de elegir las infraestructuras que necesitan realmente para avanzar de la forma que consideren que tienen que avanzar, a la vez que tienen que tener esa libertad efectivamente
y cuantas más opciones a su disposición, mejor. Y es verdad que quizás ahora las opciones están reducidas en unos pocos grandes players, y esto, bueno, pues es teoría de la competencia, ¿no? Hay que generar más competitividad porque esto es bueno para todos. Sí, igualmente por apuntalar lo que comentaba César, yo creo que hay, en primer lugar, una situación de abuso de posición dominante, que en el tablero de juego global, lamentablemente, no hay ninguna autoridad que pueda rebajarla, que pueda diluirla, y eso es, pues, de alguna manera inherente. Cuando se empieza con una tecnología, pues siempre hay grandes players dominantes, y en tanto que son dominantes, ejercen una posición de abuso, de poder, que hace que apenas se pueda negociar. A ver quién es la empresa, no digamos ya pyme o micropyme, o el Estado, es igual, que puede negociar con Google o que puede negociar con OpenAI o con Anthropic o con cualquiera de las grandes, pues para un servicio transversal de incorporar la inteligencia artificial en educación o en sanidad o en otros entornos, en otras verticales, pues muy difícilmente. Ni siquiera la Unión Europea está demostrando ser solvente o capaz en ese contexto de negociación, a pesar de que yo creo que, bueno, pues tiene la sartén por el mango. Con lo cual se produce aquí la situación de lo que yo llamo el efecto 95%, y me explicaré. Se produce la situación en la cual resulta que toda esa presión regulatoria en el marco de la Unión Europea va hacia el 95% de nuestro tejido empresarial, cuando tan solo son determinantes en un 5%. Es decir, nuestras micropymes, pymes, nuestros innovadores, nuestras startups apenas inciden desde un punto de vista del bien jurídico a proteger en un 5% de nuestros derechos. Y sin embargo, le damos la vuelta a ese porcentaje y resulta que el 5% de las corporaciones mundiales concentran el impacto del 95% de perjuicios, de riesgos, de amenazas, de probabilidad que se pueda producir efectos perniciosos. Por lo tanto, démosle la vuelta al calcetín, señores reguladores de la Unión Europea, pongan el foco y concéntrense en los grandes, gigantes operadores y déjennos a los pequeñitos una moratoria, que de eso va precisamente hoy, insisto, que a esta hora, en estos momentos, en el Colegio de Comisarios de Bruselas, en la Comisión Europea, una de las cuestiones que ya se ha filtrado y que va a salir es que va a haber una moratoria en el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial y que además va a haber una modulación a la hora de intensificar la exigencia en las pequeñas y medianas empresas. O dicho de otro modo, nos dan un balón de oxígeno de al menos 12 o 15 meses, estoy deseando salir de la reunión para ver cómo queda finalmente, para que podamos respirar, y dentro de esa prórroga que nos ofrecen, bueno, ahora ya sí que no habrá excusa. El que quiera innovar tendrá 12 meses para poner toda la carne en el asador y empezar a sacar modelos de negocio que aporten valor en el mercado y que aporten posicionamiento estratégico, ¿no? Pero no entiendo, sí que lo entiendo, porque de facto es un tema, insisto, geopolítico, ¿no? Donde bueno, pues la famosa foto en el despacho Oval de la Casa Blanca, donde Donald Trump pues está rodeado de todos los mandatarios de la Unión Europea, incluyendo a la presidenta de la Comisión, a von der Leyen, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no?, de quién tiene la sartén por el mango. Pero yo considero que la Unión Europea es quizá no el mercado más grande, pero sí el mercado más deseado y más importante por parte de todos los operadores. Y eso lo tenemos que poner en valor. Yo, si me permites, Belén, reaccionar a lo que ha dicho Rodolfo, porque yo creo que quizás parte del discurso que estás teniendo, Rodolfo, 5 años atrás, podía tener más razón de ser. Yo lo dije, está propuesto. Lo sé. Pero es verdad que yo sí creo que la Unión Europea, yo quiero tener esta visión más optimista. La Unión Europea los últimos 5 años sí que ha dado pasos. Yo creo que hay ciertos players o estos grandes players en general sí que saben que efectivamente
por la capacidad que tiene la Unión Europea. No quiero ser buenista, hay una realidad de mercado y es que el mercado europeo sigue siendo rico y muy potente. Y yo creo que sí que se han dado pasos hacia que esta estructura, que efectivamente ahora hay que hacer que las piezas encajen, tenga unas reglas del juego diferentes. Tenemos un plan de acción continente de inteligencia artificial que se enfoca a todo esto, una ley europea de desarrollo de la nube de la IA, que precisamente lo que quiere poner encima de la mesa son las bases para poder equilibrar este terreno de juego. El rumbo es muy bueno, el problema es las la empresas velocidad. están entendiendo que otra cosa es que en Estados Unidos a Trump le gustaría que fuéramos en otra dirección y que esa fortaleza de la Unión Europea la tenemos que mantener porque efectivamente no tenemos que dejar de ser puros usuarios de tecnología y jugar también en ese terreno Absolutamente. de juego. Insisto en eso. Yo creo que el diagnóstico, y en eso coincidimos creo que la mayor parte del ecosistema, el rumbo es el correcto. El problema viene de la velocidad. Y la velocidad. Que no estamos llegando a tiempo. Igualmente, con respecto a esto... Vamos fatal de tiempo. Espera, Sí, es que me queda, hay dos un temas minutito que quería rápido, que me introducir. parece Tenemos- un minutito sí. muy rápido. Artículo 99 y artículo 100 del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Régimen sancionador. Está estipulado que por infracciones muy graves hablamos de 35 millones de euros o del 7% del volumen de negocio anual. Esto es una broma para compañías como OpenAI o como Google o como Anthropic, cuya capitalización bursátil y beneficios mensuales pues ya les saldría a cuenta incumplir o infringir. Mira, quiero introducir dos temas muy brevemente, casi en un minuto cada respuesta. Perdonad que la premura de tiempo, pero se nos ha echado encima. Uno de ellos es cómo es posible que Europa pueda proteger los datos cuando están alojados en instalaciones de empresas que tienen su sede fuera de Estados Unidos. Brevemente me gustaría que me dijerais si es posible esa soberanía, si hemos visto hace poco, hace nada, que se cayó Amazon y nos ha afectado aquí. Ayer Cloudflare también tuvo un problema que también nos ha afectado. Muy brevemente. Pues la respuesta breve para mí es porque son infraestructuras que están alojadas en Europa y que tienen que tener el cumplimiento normativo europeo. A partir de ahí, si hay cualquier brecha de seguridad o cualquier incumplimiento, pues hay que utilizar obviamente pues todos los elementos que tenemos jurídicos para ir contra ellos. Luego está la parte geopolítica y donde pues hay ese miedo a que, bueno, pues da igual lo que regule Europa, pues tenemos que ser fuertes. Y yo sí creo en la fortaleza de Europa y lo siento, no es tan fácil que por mucho que haya un Trump o un Xi Jinping por ahí, un juez americano entre con un juez europeo y se consiga saltarse ciertas reglas europeas. Y si ese es el problema, entonces el problema creo que lo tenemos nosotros, sinceramente. Rodolfo. Bueno, yo en este sentido sí que me gustaría apelar a que hay que proteger al responsable, al cumplidor, al buen alumno de la clase. Lo que no puede ser es que las organizaciones que nos vienen a pedir asesoramiento a nosotros les decimos, efectivamente, contrata a proveedores que cumplan con todos los requisitos, que estén en la Unión Europea. Si no puedes integrar directamente pues, a ChatGPT, oye, hay APIs que te permiten con servicios muy solventes y muy rigurosos hacerlo, pero claro, si luego resulta que las autoridades de control todavía no están actuando, no están aplicando el régimen sancionador y los incumplidores que contratan directamente con proveedores sin las debidas garantías, resulta que se van de rositas, nuevamente nos estamos disparando al pie. Es decir... Y perdón también, estamos yéndonos de una macroglobalización a un reduccionismo también en donde, cuidado, la importancia también de los acuerdos comerciales en ámbito de digitalización. Tenemos que intentar volver a establecer esos acuerdos y a volver a tener esos partnerships de confianza. Sabemos que ahora geopolíticamente es un tema complejo, pero si de verdad queremos ese mundo global en donde hay unas reglas del juego lo más parecidas posibles para que las empresas puedan operar en entornos globales, porque las empresas están operando en entornos globales, tenemos que pelear también. Esto no se trata solo de ahora levantar unas barreras absolutamente proteccionistas, sino crear un espacio de seguridad y de soberanía, como digo, abierta para
mucho del negocio de nuestras empresas europeas tienen que ser también fuera de Europa, no olvidemos eso. El Pacto Global Digital en esto es absolutamente fundamental. Yo estuve presentando en la sede de Naciones Unidas de Nueva York junto con Carme Artigas lo que fue el Protopacto Global Digital y todos los países en el marco de la multilateralidad de Naciones Unidas lo suscribieron. El problema fue que, pues luego Donald Trump lo dejó de suscribir. Claro, ante eso hay una capa por encima de compromiso geopolítico que hay que resolver, porque es que vamos a estar, si no así, con este problema endémico. Y ya por último, ¿llegaremos a pagar por los datos, sí o no? Cobrar o pagar, depende por el lado de la empresa o el usuario. A ver, los datos tienen valor y tienen valor económico. El modelo de explotación de los datos puede ser múltiple, ¿no? Pero desde luego que la economía del dato creo que ya es un 5% del PIB europeo. Toda la cadena de valor de las infraestructuras, los datos, el modelo de negocio final. ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo estamos en un momento en donde se está poniendo mucho en valor la capa más de infraestructuras, de modelos de lenguaje natural, porque todavía se están desarrollando muchas de esas APIs. Pero yo creo que pasará como ha pasado con otras etapas de Internet, en donde al final el go-to-market, el desarrollo de todas esas aplicaciones de servicios alrededor del uso de los datos y de la inteligencia artificial hará que el modelo de sostenibilidad de los datos sea viable. Ahora estamos en un debate quizás de quién tiene que construir, ¿no? Quién tiene que pagar por toda esa infraestructura. Yo creo que el modelo final de uso de los datos será el que pague por ello eventualmente, ¿no? Y como dices, en 3 años, como ha dicho Rodolfo al principio, creo que esto se va a ver muy claramente. Y antes de concluir, me gustaría que os quedarais con una idea. Ha sido una mesa muy interesante. Creo que si se nos ha hecho cortita. A mí se me ha hecho súper corta, se me ha echado el tiempo encima. Disculpad que ahora al final es cuando he metido presión. Me gustaría que os quedarais con un titular de vuestras intervenciones y a modo de conclusión de esta mesa. Bueno, yo más que con titulares típicos de la IA no es nada sin datos, si vosotros tenéis servicios gratis es que el producto sois vosotros, en fin, todos estos mantras que ya sabemos, me gustaría, lo hice el año pasado, Jorge, acuérdate, y ha pasado un año ya y seguimos igual o casi peor. Estamos en un cambio de era. Despertar. Es que estamos aquí como a verlas venir, como que no pasa nada. Despertar. Estamos en una situación de emergencia. No en cuanto a alarmismo, emergencia de emerger, de nueva era emergente, pero también emergencia de urgencia, de alerta. Nos están quitando nuestros derechos. Llevamos 2.500 años los que somos abogados y los que hemos estudiado derecho ya desde el derecho romano y estamos perdiendo derechos en la directa proporción en la que vayamos a vivir, ya estamos viviendo sin darnos cuenta, en este nuevo entorno digital. ¿Vamos a permitir de verdad que se nos quiten derechos, que se nos quiten libertades? ¿Vamos a permitir que se nos trate como producto, como mercancía? ¿Vamos a permitir que se nos quite la voluntad, que se nos quite la conciencia? Estamos en ello, así que os pido alerta y que no tenga que venir Jorge el año que viene y que estemos igual, a ver si reaccionamos. César. Pues yo me voy a ir al mensaje de la competitividad. Estamos a tiempo por la riqueza todavía que hay en Europa. Apostemos de verdad por desarrollar esos campeones tecnológicos que tenemos ahora mismo y utilicemos la capacidad de inversión que toca ahora en donde nos vamos a jugar efectivamente que este modelo que todos queremos, humano, sostenible y responsable, sea un modelo que Europa tenga un liderazgo. Y eso pasa por mayor inversión en empresas tecnológicas europeas y, por supuesto, que españolas cuantas más mejor. Bueno, pues yo me quedo con la necesidad de que haya un equilibrio entre regulación y competitividad. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a los que nos siguen por streaming. Un aplauso para César y para Rodolfo. Y hasta aquí hemos llegado. Venga, gracias.